dar algunas reglas generales para las personas que les convenga aprender cómo manejar una situación en donde gobierna un paranoide, donde tiene un poder real, por cualquier motivo. Maestro. Es un maestro, es tu papá, es tu jefe, es tu marido, o peor aún, es mujer y es tu jefa, o tu esposa, o tu mamá, o el cuadro más trágico que se puede dar es tu suegra. Una suegra paranoide es esa a la que le dedicaron la canción de que la voy a enterrar boca abajo para que si se quiere salir se vaya más para abajo, ¿no? Una canción ranchera por ahí dice eso, ¿no? Entonces, ¿Un hijo puede ser? Un hijo puede ser, sí. Un hijo puede ser. O sea, un hijo con sus papás. Un hijo con sus padres puede ser paranoide, irreductible por la lógica y puede tomar el poder. Y muchas veces en esta época yo he visto a los padres ceder ante los hijos, ¿sí? Y adquieren una capacidad de manipulación formidable. Además lo aprenden en la tele, en los programas gringos, sobre todo en los programas decadentes, aprenden el arte de manipular a sus padres, ¿no? Pero bien, entonces, en términos generales, ¿qué podemos hacer ante una persona de perfil paranoide? Lo primero es un parte médico. Me voy a poner mi cachucha de doctor en psicología para dar un dictamen. El dictamen es que el paranoide nunca va a cambiar. Nunca. 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 Pero la palabra nunca, por favor, entiéndanla. A ver, si yo escribo este símbolo en el aire, infinito, quiere decir que nunca termina. Quiere decir que no tiene límites. Es el símbolo de infinito. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el paranoide siendo paranoide? Siempre. Siempre. Paranoide sinónimo de soberbio. A ver, hay algunas palabras que pueden parecerse, pero que en realidad no lo describen realmente como es. Mira, la persona soberbia es un pecador y el pecador se puede arrepentir. Una persona soberbia sabe que es soberbia. En algún punto se puede... Y en algún punto de su vida, por diferentes razones psicológicas, sociales, de conveniencia, religiosas, sentimentales, el soberbio puede decir: yo pecador me confieso a Dios, soy soberbio y modifico esta conducta porque esta conducta es soberbia y no me conviene desde ningún punto de vista y mucho menos espiritual y religioso. Es decir, el pecado en el que caemos todos en mayor o menor grado o en mayor o menor frecuencia, el pecado es sujeto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado se define como el acto previamente advertido, plenamente consentido en materia grave, que tiene una característica: se puede cometer o puede no cometerse. Para que sea pecado tiene que ser un acto libre. Si no es un acto libre, no es pecado. Pleno consentimiento, pleno conocimiento y materia grave. Con advertencia plena de las consecuencias. De todas maneras, es pecado. ¿El paranoico no se da cuenta que lo está haciendo conscientemente? No. El paranoide, mientras más se acerca a la paranoia, pierde la posibilidad de pecar. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una psicosis. ¿Sí? ¿Por qué se llama paranoide? Paranoide quiere decir para alrededor de. Paranormal, alrededor de lo normal. Paraplegia, una parálisis alrededor del cuerpo. Para es siempre alrededor de o cerca de. Paranormal. Paranoide, alrededor de la verdad, pero no en la verdad. Eso quiere decir... ¿Tiene nada que ver con paranoia? Sí, claro. Paranoia es alguien que piensa que siempre lo sigue, ¿no? O que lo está No, mira. viendo, ¿no? El paranoide es una tendencia a. Paranoide quiere decir que tiende a ser paranoico.
aunque no sea exactamente un paranoico. Es una infección de pulmones que no es una pulmonía acuata, el paranoide, o es un catarro fuerte, pero no es una pulmonía que lo vaya a matar. La paranoia, como tal, es una psicosis gravísima e incurable. ¿Eso lo podrías definir para que separe las dos definiciones? Es que no son, es una, haz de cuenta que es una línea continua, en donde en cero tienes a la persona perfectamente normal, que ve la realidad como la realidad es objetivo, es realista, y por alguna razón de su vida pueden mezclarse factores congénitos, educacionales, ambientales, hereditarios, o también decisiones personales, lo pueden alejar de la normalidad y va convirtiéndose en paranoide. Más grave, más grave, más grave, más grave, hasta llegar a una personalidad paranoica. Pero el problema es el mismo. El paranoide tiende a juzgar de la realidad exclusivamente desde su punto de vista subjetivo, personalísimo y único. Y la paranoia en su fase más grave y la personalidad paranoide, que no es tan grave, no tiende a desaparecer, no tiende a regresar al punto de partida de la realidad. El paranoide vive de tal manera que cada día confirma que sus expectativas sobre la maldad de los demás, sobre la estupidez del otro, la inferioridad tuya y de todos los demás, cada vez que ocurre algo, confirma su posición existencial. Aquí hay una frase muy importante que la leo tal como la escribí. Toda creencia paranoide tiende a autoperpetuarse. Repito, toda tendencia paranoide tiende a autoperpetuarse, porque toma decisiones y ocurren cosas y suceden cosas en el mundo real que él interpreta desde la perspectiva paranoide, y por lo tanto refuerza su percepción de que yo estoy bien y tú estás mal y todos están mal. Entonces, por su propia naturaleza, el paranoide tiende a agravarse con la edad. Con la edad. Sí. Y tiende, sí, es que hay que asumirlo como es. A veces sueno muy cruel, pero a ver, es como si yo dijera, tiene un cáncer terminal con metástasis. ¿Sabes lo que es una metástasis en cáncer? Ya invadió el organismo. Ya se pasó del pulmón al páncreas, y del páncreas a los riñones, y de los riñones a la próstata. ¿Sí? Y ya le abres y ¡pum!, todo está cancerígeno, todo está podrido. Entonces, el paranoide, por su propia naturaleza, tiende a perpetuar su postura y tiende a agravarse en la medida en la que va envejeciendo. Y cada cosa que le hacen, cada cosa que hace, o cada cosa que dice, o cada cosa que le dicen, tiende a perpetuar su falsa creencia de él estar bien y los demás estar mal. Entonces, lo primero que tiene que hacer, lo primero que conviene que haga una persona realista es asumir que el paranoide nunca va a cambiar. Algo así como lo que dicen en los cementerios: los que entráis aquí abandonad toda esperanza. ¿Sí? ¿Ibas a explicar también qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Sí, ¿qué hacer? Lo primero que te conviene hacer es asumir, a ver, esta frase vale $1,000,000 y me los deben, se los cambio por oraciones. Lo primero que nos conviene a todos hacer frente a un paranoide es asumir que no asume. A lo mejor vale la pena explicar. Repito, asumir que no asume. A ver, el pecador asume que cometió un pecado. ¿Sí? El paranoide no. El soberbio, el colérico, el que tiene el vicio de la ira, es más,
Vamos a pensar, el alcohólico que no es un psicótico, el alcohólico que no es un paranoide o un paranoico, el alcohólico que sufre la enfermedad llamada alcoholismo, puede detenerse. Está súper comprobado. En la inmensa mayoría de los círculos de alcohólicos anónimos, la gran mayoría de los alcohólicos se detienen, a pesar de que es una enfermedad, pero es una enfermedad bioquímica, no es una enfermedad mental. Puede llegar a ser una enfermedad mental, mezclarse con este tipo de rasgos que estamos analizando hoy. Pero cuando es un alcoholismo que es básicamente bioquímico, el alcohólico puede detenerse y puede lograr lo que se llama remisión, es decir, nunca volver a beber y pasar el resto de su vida abstemio y sobrio. ¿Sí? Y él advierte que no puede ponerse cerca de las botellas, que si va a una fiesta va a pedir agua, que si sus amigos lo invitan les va a decir que no. Ahorita estoy manejando casos espectacularmente exitosos de hombres jóvenes que estaban ya en las últimas y que sin embargo, a través de una terapia individual muy certera, muy dedicada, muy disciplinada, lograron detenerse. Bien, el paranoide no se detiene porque no advierte que está haciendo mal. ¿Cuál es el problema en el paranoide? Que él cree que está haciendo bien. ¿No tiene juicio? No tiene juicio sobre sí mismo. Su juicio cree que está bien. O cuando hace un juicio sobre sí mismo, él cree que está bien. Él cree que puede parar cuando quiera. No, ese es el alcohólico que no quiere arrepentirse. Que está disfrutando. El alcohólico que no quiere arrepentirse dice, no, yo me detengo de beber cuando yo quiera. Y no es cierto, va a seguir bebiendo. El alcohólico que verdaderamente quiere curarse, toma la decisión, me detengo. Y empieza a acudir a su grupo de alcohólicos o a la terapia conmigo o con quien sea, y se puede detener. Sobre todo si no está en un grado muy avanzado de alcoholismo. Y aunque esté en grado avanzado, algunos logran detenerse. El paranoide, por su propia naturaleza, no se detiene porque cada vez que alguien le dice algo, cada vez que algo sucede, todo queda interpretado, yo estoy bien. La loca eres tú. Tú estás mal. ¿Ves? Ahora, piensen en todas las posibilidades de la A a la Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, pum, hasta la Z. ¿Esto qué implica? Vamos a usar una fórmula matemática que aprendimos en primaria que se llama quebrados. Arriba, por favor, pongan un 1. Y abajo pongan todas las letras que quieran. Todas las letras que quieran. Es más, pueden hacer todas las combinaciones de todas las letras entre sí. Se llama común denominador múltiple, común denominador o común denominador múltiple. ¿Esto qué significa? Que hagas lo que hagas o no lo hagas, de todas maneras Juan te llamas. Si porque hablas, qué mal. Te quedas callada, qué mal. Te vas, qué mal. Te quedas, qué mal. Vas a hacer oración, qué mal. No haces oración, estás mal. Gritas, qué mal. Lloras, qué mal. Todo está mal, excepto él. Por eso se autoperpetúa, porque nunca va a ser como hace un alcohólico. Yo estoy enfermo. Y frente a un grupo, el alcohólico declara, yo reconozco, yo fulano de tal, dice su nombre frente al grupo, reconozco que perdí el control sobre mi forma de beber. Soy un alcohólico. Doy el primer paso, declararme alcohólico y deseo ampararme ante el poder de Dios para poder salir de mi alcoholismo. El paranoide nunca va a hacer eso. Jamás. Por su misma enfermedad. Ahora, el paranoide, desde un punto de vista ético, moral, religioso, en la inmensa mayoría de los casos, por favor tomen nota de esto, es inocente. ¿En qué sentido es inocente?
En el sentido de que no hay plena advertencia, no hay pleno consentimiento, aunque sí haya materia grave. Solo se da cuenta. No se da cuenta. Pero, Sí, el paranoide no sabe que es paranoide, ni lo puede saber, a menos que Cristo lo tumbe del caballo como lo hizo con San Pablo. Pero a pesar de que las mismas personas que están a su alrededor se lo digan, Sí, es que cuando tú le dices a un paranoide que está mal, confirma que está bien. sigue incrementando su ego. Incrementas, cada vez que tú le dices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ahora combina la A con la B y combina la A con la B con la C. Todo lo que escuche To- para él. Todas las combinaciones matemáticas posibles, no importa qué digas o qué no digas, el paranoide utiliza lo que le dices para confirmar: yo estoy bien, tú estás mal. Es un Dios humano. A ver, vamos a imaginar que tú te suicidas, es un Dios humano. o tú te vas, o tú, no sé, le robas, o tú te callas y lloras. No importa qué hagas, cualquier cosa que hagas o que no hagas, como lo dicen los abogados o los fiscales cuando pescan a un prisionero, mejor cállate, porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Es una cosa de protocolario cuando detienen a un presunto criminal, ¿no? Mejor cállate, no digas nada, porque cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Hasta que llegue tu abogado, él te dirá qué decir y qué no decir. Entonces, en el caso del paranoide, hagas lo que hagas o no lo hagas, ¿quién está bien? Él. ¿Quién está mal? Tú. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a dar todos? Todos conocemos a alguien así, sin excepción. Y a veces no es tan cercano. El problema se agrava cuando es alguien muy cercano, como en tu caso. Entonces, dije, lo primero que nos conviene hacer es asumir que él no asume. Él no sabe que no sabe. No sabe que no puede. No sabe cómo es. No conoce realmente el mal que hace. Les voy a contar una historia psiquiátrica muy trágica. Sí, haz la pregunta primero, Isa. ¿Ese se puede comparar con los obstinados del Evangelio? No, el obstinado del Evangelio es un pecador, Porque sí sabe lo que es. porque sí sabe lo que hace. Mira, los que condenan a Jesús, Anás, Caifás, etcétera, obraron con pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Por eso son deicidas. Y nosotros contribuimos. A mí no me preocupa tanto el pecado de los judíos de aquella época o los de ahora. A mí me preocupa que nosotros, cuando pecamos, contribuimos a la muerte de Cristo. Entonces, los obstinados del Evangelio son los soberbios, porque saben el mal que hacen y lo escogen, lo eligen. Una pregunta. Aquí, continuando con la pregunta de Isa, no estoy hablando del pecador, estoy hablando de un enfermo mental, que no es tan grave como un paranoico. El paranoico ya tiene delirio de persecución. El paranoico ya es un loco de atar, ya no puede estar entre la gente, ya tiene que estar recluido en un hospital psiquiátrico de por vida. ¿Por qué? Porque va a estar viendo moros con tranchete, aunque sean monjitas de la caridad, ¿sí? Y va a estar creyendo que son tanques de guerra cuando son ambulancias. Esa ya es una paranoia, que ya es una psicosis plena, que ya es delirium, ya es delusion en inglés. Ya perdió el sentido de la realidad de modo absoluto. En la estructura de la personalidad paranoide no se llega a la psicosis absoluta, pero él no sabe, él no advierte, no asume que él en realidad está mal, que sus juicios son erróneos, que sus juicios son injustos, que sus juicios son agresivos. Y es más, lo más triste con este tipo de personas es que
de pronto como que entran en arrepentimiento y lloran y prometen y juran, no, sí voy a cambiar, y hasta lloran y hacen todo un teatro. ¿Cuánto les dura ese supuesto arrepentimiento? Una noche, 30 minutos, O sea, es el golpeador. unos instantes. Por supuesto. Nada más que el golpeador puede ser un criminal, psicópata, un paranoico, una persona paranoide, o puede ser simplemente un personaje iracundo pecador. O puede ser una persona que se pasó de copas y entonces con copas es agresivo, y sin copas no lo es. Es decir, el por qué una persona puede ser agresiva es multicausal. Nunca podemos reducir a 1 o 2 o 10 causas. Siempre hay que pensar que una conducta humana está multicausada. Tiene infinidad de orígenes y de explicaciones. Pero cuando hay un error en una estructura paranoide, él no sabe, él no asume que no asume. Entonces, ¿qué nos toca hacer a los que lo rodeamos, a los que estamos cerca? Asumir que él no asume. Darnos cuenta que él no puede. ¿Es psicosis el paranoide? Tiende a ser psicótico. Tiende a ser Si ya es psicótico. una persona mayor. Peor. Ya está psicótico. Si ya tiene más de 60, Como dices, ya la edad lo va agravando. Sí, tiene 80. Además, el paranoide es una persona que envejece con gran rapidez, si no tiene la agilidad mental de un joven. El juicio perpetuado dentro de su propio interior, hace cuenta, te pongo un ejemplo de cómo surgió las avenidas en la Ciudad de México, para que entiendan cómo surge una conducta en el cerebro. Esto lo cuenta Salvador Novo, que era el cronista de la Ciudad de México. Él cuenta cómo surgió la avenida, por ejemplo, Niño Perdido. Un día a un ranchero se le fue una vaca, y detrás de la vaca se fue el ranchero, y empezó a dar de gritos para que otros rancheros fueran a ayudarle a agarrar la vaca. Bueno, entonces hicieron una brecha por un cañaveral o por un campo de maíz o de trigo, y por ese mismo lugar la vaca y el indio regresaron y todos sus cuates regresaron. ¿Por dónde se fue la siguiente vaca que se escapó? Por la misma brecha. ¿Y por dónde fueron a pescarla? ¿Y por dónde regresaron? Bueno, pues así se hizo la avenida 5 de Mayo. Por eso la Ciudad de México es un caos, porque lo hicieron las vacas. Literalmente. Lo cuenta Salvador Novo en cómo surge el centro de la Ciudad de México, ¿no? Lo único ordenado es el Zócalo, todo lo demás es un caos, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera la conducta en el cerebro? Una persona hace un juicio. Cuando es niño, a ver, tiene 3 años, y la mamá le grita: ¡eres una lata! ¡No te soporto! ¿Sí? Y le dice cosas muy parecidas, le pega, le grita, le castiga, y entonces el niño se va insensibilizando. Va perdiendo la ternura, va perdiendo el juicio realista. Y toda la vida la mamá y el papá y los hermanitos mayores y el tío y la abuelita le siguen diciendo lo mismo. Ese juicio que él tiene sobre sí mismo puede ser un juicio depresivo. Sí, yo estoy mal. Entonces va a ser un depresivo. Pero muchos niños reaccionan exactamente al revés. Muchos niños se rebelan contra los juicios de la madre. Pero lo peor de todo es que repiten el patrón de la madre. La madre es paranoica, la madre es paranoide, el niño se rebela y se pone al tú por tú con la madre paranoide. Y luego ese patrón de conducta pasa lo mismo que con las vacas de la Ciudad de México. Queda totalmente una autopista por donde siguen pasando las vacas y ahora pasan los automóviles y los peatones, ¿no? Es una gigantesca ida y venida de millones de personas. Haciendo el parámetro con la mente o con el cerebro, es una conducta que tiende a autoperpetuarse porque todos los días le ocurren cosas que confirman su juicio.
su juicio erróneo, su juicio paranoide. Yo estoy bien, todos están mal. ¿Sí? Y se la pasa enjuiciando a los demás. No importa quién sea. Entonces, él no asume, no se da cuenta. No hay advertencia plena para hacer el mal. No hay consentimiento pleno para hacer el mal. Hay materia grave, pero no hay pecado porque no hay pleno conocimiento ni pleno consentimiento. Pierde la libertad. Pierde la libertad. Digamos que su madre, al educarlo de una manera tan traumática, le quitó la posibilidad del acto libre. Así de plano. ¿Dónde surge la pérdida de la libertad? Antes de los 12 o 13 años. Esto es lo que se llama un argumento de vida. A ver, pongo, por ahí estaba, por aquí está. Para que se entienda lo que es un argumento de vida. Esta señora es la reina Isabel, mi reina favorita. Una señora extraordinaria que está en vías de canonización. Yo escribí su biografía, una biografía para nivel secundaria o prepa, muy sencilla, pero muy bien documentada. El argumento de vida que ella empieza desde que nace, ella nace entre familiares terriblemente paranoides, terriblemente enfermos, sufre desde niña injusticias brutales, pero en el caso de ella, todas las enfrenta, todas las va superando y llega a ser una muchachita extraordinariamente virtuosa, al grado de que se está incoando su proceso de beatificación. Y cómo reinó durante su largo reinado en España, y no solo en España, sino ya en las tierras descubiertas. Ella fue la que ordenó que a los indios se les considerase personas y se les tratase como tales. Y de sus ordenanzas se desprendió que el mismísimo Cristóbal Colón fuera encadenado en una galera y llevado a España a ser juzgado por abusar de los indígenas en la isla de Guananí. Y ella legisló de una manera tan virtuosa que las leyes que ella escribió hoy están vigentes en América Latina. Si no, no habría indios. Se los hubieran acabado todos como en Norteamérica, como los ingleses. El mejor indio es el indio muerto. Y aquí el lema fue, la mejor india es la India mía y papas, y aquí estamos, ¿no? ¿Sí? Siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés, que agarró cada quien la suya, ¿no? Si no, México no existiría, ni ninguna nación mestiza, que son la mayoría del continente, ¿no? Salvo Argentina, que se creen europeos, ¿no? Entonces, el argumento de una persona, el argumento de vida de una persona, se puede perpetuar por siglos y ser un argumento que civilice, que sane, que crezca, que haya plenitud, que haya avance hacia el fin último de masas enteras de personas, o puede ser un argumento destructivo, como por ejemplo el argumento de la reina Isabel de Inglaterra, que decreta las guerras del opio contra China y de la historia de la cual surge el narcotráfico actual. O sea, las decisiones de la reina Isabel de Inglaterra hoy explican la existencia del narcotráfico, que es el negocio del milenio. La cocaína gobierna al mundo y desde luego a México, por encima de todo a México, y desde hace como 90 años, cuando menos. Entonces, el argumento de un paranoico, de un paranoide, afecta toda la vida de todas las personas con las que se va cruzando. Pero desgraciadamente la gente en general, como no tiene cultura psicológica, es una de las pérdidas de cultura más graves que tenemos en general en el planeta, pero sobre todo en México. No tenemos cultura psicológica, no tenemos cultura histórica, no tenemos cultura teológica, ni siquiera los católicos conocen bien su religión. Pero regresando al punto, la inmensa mayoría de las personas que se casan sin saber con quién se casan. De galanes, dan su mejor cara, la chica se enamora, el chico se enamora o ambos se enamoran
y no saben que se van a pasar el resto de la vida sleeping with the enemy, durmiendo con el enemigo, literalmente. Entonces, si te pescas un marido paranoide, ¿qué puedes hacer? Tienes varias alternativas, pero básicamente son dos. O te quedas bien quedada, o te vas bien ida. Pero en ambos casos, asumes que él no asume. No se trata de asumirlo como una persona mala, por favor. No, no es una persona mala. No es un pecador empedernido. No es un sujeto que se va a condenar. No es un sujeto malvado, perverso. Es una persona que no asume, que no asume. ¿Qué diríamos en lástima? No, Si lo tratamos así. no, si lo tratas con lástima, uy, te va a ir peor. Sí. No. No soporta que lo trates con lástima. No. Ahorita vamos a detallar eso. ¿En qué consiste asumir que él no asume? Aplican restricciones y aplica letra chiquita. ¿Sí? Pero esta regla de asumir que él no asume tiene efectos muy liberadores, porque en primer lugar, respiras. A ver, él hace cosas materialmente malas. Insulta, grita, juzga, se enfurece, avienta, desprecia, es sarcástico, es cruel. Le puedes poner todo lo que quieras, pero eso es justamente de lo que él no se da cuenta. Entonces no estamos en presencia de un pecador empedernido. Estamos en presencia de una estructura paranoide, que es un trastorno intelectual y emocional, del cual él no es culpable. Se explica por su argumento de vida, se explica por cómo lo trató su papá, su abuelo, su madre, sus hermanos. Se sobra explicaciones. Miren, por ejemplo, tengo muchísimos casos de cómo se construye una personalidad paranoide. El niño es castigado, no importa qué edad tenga, mientras más pequeño, mejor, para entender el ejemplo bien. Es castigado, le dan una soquetiza, le gritan, le quitan sus juguetes. Bien, ojo con lo que va a pasar. Cuando el niño está cerca de la madre castigadora, ¿cómo se siente? Amenazado, mal, angustiado, llora, se enoja, se deprime, se angustia. Pero ya, la madre se va a sus quehaceres y él se queda solo. Fíjense por favor el mecanismo de instalación de la personalidad paranoide. ¿Cómo se siente mejor el niño? Solo. ¿Y entonces qué juicio establece? El propio. Yo estoy bien. Sin mi mamá estoy mejor. Mi mamá es una bruja. Ojalá se muera. Mi mamá no me quiere. Mi mamá no me ama. Y después, cuando tiene 50 años, le escribe una carta a su mamá terrible, acusándola de todo lo que le hizo. Pero esa mamá paranoide, ¿puede asumir lo que le hizo a su hijo a los 3 años? No puede. No puede. Porque a ella le hicieron lo mismo. Y así nos vamos hasta atrás. ¿Hasta dónde? Pues hasta Eva. Es la condición humana. En ese caso que comentas, Yo quería comentar aquí. Preguntas, me encanta. Vienen las